o de las sesiones anteriores podemos sacar algunas conclusiones muy sintéticas, ¿verdad? Sin entrar en mucho detalle. Fundamentalmente, estamos inmersos en un proceso de calentamiento global. Este calentamiento lo originan unos gases que hay en la atmósfera, son los gases de efecto invernadero, que, son un freno al enfriamiento natural que debería sufrir la Tierra. Esos gases impiden que esa energía que la Tierra radia hacia el exterior pueda pasar. Otra conclusión a la que llegamos es que toda actividad humana se realiza con consumo de energía. Y después, y no menos importante, es que hacemos muchas actividades que degradan la Tierra, la atmósfera y los mares. Y por lo que respecta al cambio climático, degradan la capacidad de sumidero del CO2 de los mares, por ejemplo. Y no os digo de la vegetación. La vegetación es un sumidero de CO2, pero como nos dedicamos a talar los bosques, a transformar el terreno, ante esta situación, digamos, de emergencia climática, porque estamos en una emergencia, el calentamiento no cesa y aumenta de año en año. Estamos en una situación desde el punto de vista político, económico, social. Hay una parte importante de la población mundial que vive en unas condiciones que no he querido herir la sensibilidad de nadie. He puesto una señora que está en su cocinita quemando unos trocitos de leña. Y al lado tenemos una cocina de las nuestras, o quizá un poquito más sofisticadas. Como ejemplo de que estas personas, si penetramos más, deberíamos todos inducir un cambio sociopolítico, económico, que las eleve la salud, la educación y la economía en general, ¿verdad? Pero claro, hacer todo eso va a suponer consumo de energía. Y al aumentar el consumo de energía vamos a provocar un aumento de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Evidentemente hay objetivos contrapuestos. Aumentar, y para dotar a estas personas, cientos de millones de personas de todo el mundo que necesitan mejor educación, mejor salud. Aquí hay una contradicción aparentemente que es irresoluble. Hay que aumentar la producción, con lo cual vamos a aumentar la emisión de gases de efecto invernadero, y a la vez hay que reducir los gases de efecto invernadero. Estos dos objetivos aparentemente contradictorios se dan de tortas. No podamos hacer, además, hacerlo rápidamente. Bien, hoy hablamos de energía porque esta es una estadística de las emisiones por sectores de la economía, pero sectores, como veis, muy amplios, muy amplios. La agricultura, los procesos industriales, los desechos urbanos y desechos de todo tipo, el cambio de uso de la tierra, eso que decía, talamos los bosques, las zonas herbáceas las vamos machacando. Pero hay algo que es sorprendente, ¿verdad? La energía, el sector energético, es prácticamente el doble que el resto de los focos de las emisiones. No sé si lo veis. Es evidente que tenemos que hablar de energía, sin despreciar ninguna de los otros factores, pero la energía se lleva, tiene que concentrar toda nuestra atención. Emisiones fugitivas son una medida de la ineficiencia. Hay muchísimos sistemas de calentamiento, de enfriamiento, que pierden el gas, pierden presión, se mezclan los gases, etc. Bien, pues la vez anterior hablábamos de qué tiene que tener un plan de reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero.
Y os decía, un plan de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es un plan de ahorro de energía. ¿Os acordáis? Le demos las vueltas. Ya sé yo que aquí hay muchísimas opiniones y hay mucha gente que habla y se concentra en otros aspectos, pero fundamentalmente la emisión de gases de efecto invernadero, como acabamos de ver, es un tema de la energía. Luego, un plan de reducción de gases de efecto invernadero tiene que tener algo, digamos, relativo a la energía. Y la primera cuestión es una reducción radical de las necesidades de consumo de energía. Reducción de las necesidades. Si aislamos nuestra casa y ponemos cristal triple, ahorramos dinerito en la factura del gas. ¿A que sí? Y eso será este año y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Bueno, pues este es un ejemplo un poco infantil, ¿verdad? Aquí los americanos han inventado la palabra megavatio. Son los megavatios que no se van a producir porque no se van a consumir. ¿De acuerdo? Pero daros cuenta que en el año 2100 todo esto supondría tanta energía como la que se va a consumir. Si no se hace nada y seguimos produciendo energía y subiendo la producción porque hay mucho consumo, habremos hecho un mal negocio porque habremos emitido una cantidad tan grande de gases de efecto invernadero que eso es irreversible. Y después, en paralelo, la transformación de las fuentes de energía a energías renovables. Y siempre queda una parte, que eso es inevitable, y veremos ejemplos, ¿verdad?, de que las fuentes tradicionales pueden dilatarse en el tiempo más allá del año 2100. Más allá. Bien. Por lo tanto, hay que eliminar coches viejos, un despilfarro de luces, y después en la industria, pues bueno, todos los procesos tienen que estar, digamos, bien afinados, etcétera, etcétera. Bien, estas son ideas generales. Ahora, para hablar de energía hay que saber algo sobre energía, ¿verdad? Entonces, la energía es la capacidad que podemos llegar a tener para producir calor y o trabajo mecánico. La palabra aquí, trabajo, tiene un concepto, digamos, una expresión puramente física, de la física de los libros de texto. Trabajo es, digamos, una fuerza multiplicada por la distancia. Y esto, desde el punto de vista teórico, digamos, tiene poca discusión. Esto es la energía. De esta forma podemos hacer funcionar todas las cosas, máquinas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es la potencia? La potencia es el ritmo al cual se genera o se consume energía. Tiene un valor constante. Y las unidades son la energía joule, que es el vatio por segundo, la tonelada de petróleo o la caloría. Todos son lo mismo, son energía, como veremos después. Y la potencia son vatios y sus múltiplos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Cuando se habla de energía, sobre todo, lo vemos en el periódico, se inaugura una central no sé dónde que va a producir no sé cuántos megavatios por hora, dividido por hora. Eso es un gran error. Es multiplicado por hora. Yo os recomiendo que instaléis en el PC o en el propio teléfono móvil un conversor de unidades. Porque muchas veces tienes, por ejemplo, un yogur o tienes un alimento y vienen las calorías, no te las trae, pone en julios, y viceversa. Y bueno, pues con el conversor lo tienes bastante fácil.
Vamos a entrar ya y vamos a pasar un poquito por encima, pero vamos, la energía, la fuente de energía, las fuentes de energía pueden ser, pongo un ejemplo, un barril de petróleo. Pero ¿en qué forma tiene la energía el petróleo? De forma química. Las moléculas de las sustancias que componen, que son muchas sustancias, el petróleo, son, digamos, moléculas en las que hay, ya está allí en nuevo, o sea, ya tienen la capacidad de arder o llegar a entrar en combustión y por lo tanto liberar energía. Pero la fuente de energía llamamos energía interna. Pero no, nosotros no. Voy a ver si encuentro algún ejemplo sencillo. Un coche, por ejemplo, la gasolina o el gasoil, se lo ponemos en un depósito, pero no sabemos qué ocurre con ese combustible. ¿Qué ocurre con el combustible para que el coche das al motor de arranque y sales pitando? Bueno, pues vamos a ver. Es una pena porque aquí el ordenador tiene algo y no funciona. Esta es una animación para ver cómo aquí se produce la conversión de la energía química del combustible en el movimiento mecánico de todo el motor. Esto se transmite a las ruedas y el coche anda. Entonces, aquí ocurren varias cosas. Primero, se transforma el calor, digamos, del combustible que está ardiendo en un trabajo mecánico, en el movimiento de este eje que da vueltas, impulsa el coche. Pero aquí hay algo muy importante. Al quemarse el combustible pasa de una temperatura alta, una temperatura más alta que otra. En la parte, digamos, donde se inicia la ignición, la temperatura es muy alta. Pero al final del recorrido del pistón, la temperatura baja. ¿Qué ocurre? Atrás hay otra cosa. El combustible tiene una cantidad de calor que se dice, como la temperatura es más alta, mayor, el Q1 mayor que el Q2. Pero aquí se da ahora el fenómeno que os decía, que se produce trabajo mecánico. Se impulsa al coche. Y hay un principio fundamental de la física teórica. Vamos a ver. En todo proceso termodinámico que consista en paso de calor de una fuente caliente a otra más fría, creando además trabajo mecánico, se genera una cierta cantidad de entropía. Esta es una palabra que para muchas personas es un poco misteriosa, no queda muy claro qué significa, pero yo aquí sí que os puedo decir que hay una cosa, que la energía química que tiene el combustible debería ser igual al trabajo mecánico que produce para impulsar el coche. Debería. Porque si no, el coche no andaría. O andaría. ¿Qué ocurre en la realidad? La realidad no es esa. Hay una parte del calor que no se transforma, una fuente de energía, no se transforma en trabajo mecánico. Y eso lo dice aquí, porque se genera entropía. Entropía es una medida de la parte de energía que no se transforma. Pero claro, esto entra en contradicción con uno de los principios de la física, que es que la energía ni se crea ni se destruye. ¿Dónde va esa energía? Es entropía. Y por lo tanto, la podemos dar por perdida. Se pierde, ¿no? Pero no desaparece. No se puede volver a utilizar. Degrada el medio ambiente. Sí, degrada el medio ambiente, fundamentalmente. Y siempre creciente. Y siempre creciente. Es uno de los principios básicos de la El tema de entropía pues podría dar para un seminario, no un seminario, sino 12. Está muy relacionada con las teorías de la probabilidad y con hasta la teoría atómica, etc. Pero bueno, entonces, el aprovechamiento de las fuentes de energía está limitado por una ley de la naturaleza. No porque el motor es imperfecto y tiene rozamientos y tiene no sé qué y no sé cuánto, no. La limitación es esencial.
es esencial. Hay otra cosa muy importante, que en estos ciclos termodinámicos el rendimiento tiene una expresión bien sencilla, como veis. La temperatura baja dividida por la temperatura alta y 1 menos ese cociente. Es una medida de la entropía que se genera y del rendimiento. Pero hay un pero. No son grados centígrados, no son Celsius, sino son grados Kelvin, que son con respecto al cero absoluto. Si la temperatura en el punto de ignición son 1100 grados, serán 1373. No, bueno, son 2373. Se suman 273. Bien. Bueno, esta es una tabla de rendimientos, que es la medida de la relación que hay entre la energía que de verdad me da un sistema y lo que teóricamente tendría que haber producido. Y os voy a enseñaros solamente dos. El motor de gasolina típico y el motor diésel típico. La turbina de gas, solamente esta y esta. ¿Qué os parece esa cifra de rendimiento? Es lo que hay, solo lentejas y nada. Pues que prácticamente el 60%, bueno, 60 y tantos por ciento, en el caso de la gasolina, se calienta el aire. Y en el diésel es un poquito menos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Aquí hay que dedicarle un minutito porque realmente el mundo es así. Y lleva siendo así muchísimos años. Desde el siglo XVIII, cuando se empiezan a hacer experimentos con las primeras máquinas de vapor en Inglaterra, esto es así. Hombre, es muy fácil culpar a las personas que nos precedieron que no fueron sensibles ante este disparate. Pero el mundo es como es. Hay que reconocer que en aquella época lo que se pretendía era garantizar el suministro de energía, buscar energías alternativas al precio que fuese. Pero claro, como decíamos en un principio, es que cuanto más combustible quemo, más gases de efecto invernadero echo a la atmósfera. ¿Para qué? Para nada, para calentar el aire. Porque el rendimiento no lo puedo mejorar. A mí me gustaría que del seminario esta es una de las cosas esenciales que quede. Que lo que se va a hacer, los planes que tiene este gobierno y los que tienen los gobiernos y los que van a tener que tener, el próximo que llegue tendrá que tener esta tabla delante y todos los días hacer una reflexión. Esto es intolerable, esto es intolerable, es insostenible. Por dos razones. Por una razón ecológica, que estamos, echando a la atmósfera una cantidad enorme de gases de efecto invernadero, que si mejorásemos el rendimiento no habría que echar. Y después lo ves desde el punto económico, efectivamente. Estoy quemando gasolina para nada. Bien, a esto hay que acotar y decir, realmente el ingenio humano ha sido capaz de desarrollar el ciclo combinado. Una turbina de gas tiene del 35 al 40, pero dos turbinas de gas sube al 60%. Y es sencillamente que el foco frío de un ciclo es foco caliente para otro ciclo. Perdón, sí. El foco frío es el foco caliente para otro ciclo. Y a su vez, el foco frío de este es foco caliente para otro. Y me diréis, bueno, ¿y eso cómo se hace? Porque en papel queda muy bonito.
Bueno, pues aquí el foco caliente, por ejemplo, es el gas natural de una central de gas. Y el foco caliente es, y aquí obviamente el mecanismo que mueve todo y produce el efecto de producir el trabajo mecánico, es los gases del gas que se han quemado. Pero ahora, por ejemplo, el escape, lo veremos después, no voy a entrar en mucho detalle, simplemente que quede la idea que podemos encadenar un número no mucho más allá de 3, y yo el dato que tengo histórico es de una compañía americana que consiguió hacer una cadena de 5 ciclos. Obviamente en cada ciclo el medio es distinto, aquí es el gas, aquí es el agua, y después puede ser, por ejemplo, el éter. Porque la fuente de energía es esta, aquí. Es algo parecido entonces a las calderas de condensación que reaprovechan. Exactamente, sí. Bueno, pues sabemos un poquito más de energía. De aquí lo que queda es ese enorme despilfarro que estamos haciendo. Y lo hacemos porque todo lo hacemos con ciclos termodinámicos. Y lo tenemos. Un foco caliente, un foco frío. Aquí evoluciona el gas de la combustión y esto hace, al bajar el pistón, que se mueva el motor. ¿Hay alguna alternativa? Porque por aquí poco se puede ganar. Podemos mejorar, optimizar, perfeccionar los mecanismos, pero esto no conduce a gran cosa. Bueno, pues ahora vamos a ver qué sabemos sobre la energía. Cuando se ve en los periódicos y revistas, artículos, hacen siempre una distinción entre energía primaria y energía final. La energía primaria son, digamos, fuentes de energía que puede ser la leña o puede ser las olas, el viento, pero claro, con el viento yo no puedo enchufar al viento un molinillo de café. No sé si queda claro. Bueno, la energía primaria son el carbón, el petróleo, el gas natural, el combustible nuclear, los residuos. Todo esto produce electricidad. Pero, digamos, tenemos la electricidad que viene de varios sitios, pero al final, la energía final, el carbón, yo con carbón no puedo mover un coche. Lo transformo todo en electricidad. Hay una parte del carbón que, digamos, puede servir como fuente de energía final en una calefacción, pero la energía final es la que usamos diariamente. Ahora, la energía primaria tiene una gran importancia. La relación de energía primaria a energía final nos dice si somos capaces de utilizar bien la energía primaria, extrayendo de ella la mayor parte de la energía que contiene. Bien, hay otro concepto que está entrando ahora en Liza, que son los vectores energéticos. Vamos, un vector energético no es una fuente de energía, no hay. Vamos a verlo. Veamos un ejemplo. Un vector energético es el hidrógeno. Y para verlo vamos a ir pasando aquí de izquierda a derecha, según lo veo yo. Empezamos con el agua y terminamos con el agua. Entonces el agua, si la aplicamos en diferentes fuentes de energía, la disociamos y de ella obtenemos hidrógeno. El hidrógeno tampoco de forma directa puede, por ejemplo, calentar una casa. Pero el hidrógeno lo podemos utilizar para muchas cosas. En primer lugar, para producir electricidad. Y una vez que tenemos electricidad, podemos, de diferentes formas y diferentes características, pues podemos
utilizarla pues para calentar los edificios, para mover las máquinas, mover los coches, etcétera, etcétera. Esto es energía, esto es un vector. Para conseguir el hidrógeno hemos tenido que gastar energía. Y la tenemos almacenada en el hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, el hidrógeno, al generar electricidad a partir del hidrógeno, hay que entender bien, y ahora vamos a ver cómo ocurre, ya no lo vamos a hacer en un ciclo termodinámico, no lo vamos a quemar. ¿De acuerdo? Esto es importante. Esta energía que hemos gastado no vamos a volver a perderla. Luego, tenemos electricidad, pero de la forma que vamos a obtener electricidad del hidrógeno, va a dar como residuo único el agua destilada. Tiene que quedar bien claro porque se habla muchísimo. Y vamos a ver ahora en detalle los planes de España para el hidrógeno verde, por ejemplo. Son unos planes, lo vamos a ver. Pero quedaros con la idea de que la energía no es una materia prima como las demás, que se puede reutilizar, aprovechar. La energía la tienes que utilizar cuando la tienes, ¿verdad? Pero hay unas formas, el ingenio humano es capaz de transformar esa energía que tenemos aquí, el petróleo, la nuclear, la solar, el hidrógeno. Bien. Y Gabriel, una Sí. pregunta. El adjetivo de verde... Sí, lo tenemos aquí, ¿ves? El hidrógeno verde es el hidrógeno que producimos con la energía de fuentes renovables. ¿Veis aquí cómo giran los generadores eólicos? O sea que para descomponer el agua utilizamos renovables. Para separar hidrógeno de oxígeno, para Sí. hacer la electrólisis, Claro. utilizamos energía renovable. Estos generadores generan electricidad. Se alimentan aquí a los polos de la cubeta. Esto es un esquema muy esquemático, ¿eh? Esto en la realidad no es así. Pero bueno, entonces se deshace, el agua se disocia en hidrógeno y oxígeno. No tiene otra cosa. El hidrógeno se recupera y el oxígeno también. Pero para que veáis, ¿Se controla la fuente de energía con la cual se ha hecho la electrólisis? Hombre, ¿Cómo se sabe sí. si no se ha utilizado una central de ciclo combinado? Bueno, pues, claro. Efectivamente, es como todo, es declarativo, tiene el valor de declaración. Intenciones. Tu amigo Antonio Navarro está ahora metido en estos temas, ¿no?, de la huella de carbono. Entonces, se trabaja en un mundo, digamos, donde la reputación tiene una importancia muy grande. Y por lo tanto se audita, hay una auditoría y la auditoría certifica que la corriente que va a los sistemas de disociación es corriente que viene de una cadena de o bien fotovoltaica o bien eólica. Bueno, para que veáis el plan español, para el año 2030 se va a instalar 16.500 megavatios de energía adicional solamente para producir hidrógeno. Más de 30.000 millones de euros. Y esto lo paga la iniciativa privada. Hay 112 proyectos que los podéis ver. Y aquí hay más información y es impresionante. 16.500 megavatios son 16 grandes centrales nucleares. Este cálculo no hay que hacerlo así nunca, porque no es lo mismo una central nuclear que trabaja las 24 horas del día que una central que quema carbón. Pero bueno, sirve para hacernos una idea de las dimensiones. 16 centrales nucleares produciendo electricidad para generar hidrógeno. Esto es lo que hay. ¿Es mucho o poco?
Porque tendrían que estar en construcción ahora. Están. Está en construcción en Ponteviano, Están. en Europa. Megavatios. 16.500 megavatios entre 16. Digo yo 16, si son de 2.000 megavatios serán 8. ¿Hay en construcción y el equivalente a 16 centrales nucleares en España? No. Esto es para el año 2030. Sí, pero es que no se construyen en un año. En un año, claro. Por eso digo Tenemos. que no me lo creo. Bueno, estos son los planes. Estos son los planes. Claro. Pero no solamente el hidrógeno es un vector, y tiene incluso más importancia, más desde el punto de vista práctico, es el amoníaco. El amoníaco le pasa lo mismo, que en un cracker se disocia en nitrógeno, agua y hay una parte, son 100 partes por millón de amoníaco, gas. Pero bueno, hay nitrógeno y hidrógeno. Es la fórmula del amoníaco. Y por lo tanto, se utiliza ese hidrógeno no en un ciclo termodinámico, sino en una célula de combustible. Que la vamos a ver aquí. Esto es una celda de combustible. Esto es un invento muy antiguo de la Segunda Guerra Mundial. Perdón. El hidrógeno no entra en ningún ciclo termodinámico. Llega a una membrana en la cual se disocia los protones y los electrones. Los protones son los círculos verdes que atraviesan la membrana y los electrones pasan por el circuito eléctrico, se recombinan y con oxígeno del aire se vuelve a formar agua. Esta es una cosa que está en marcha. Estas son cosas, las primeras aplicaciones fueron en los submarinos americanos, porque es un sistema esencialmente silencioso, ¿no? La planta de hidrógeno verde que se está construyendo en Ponteviano es de 100 megavatios. 100, pero eso es muy poco. Es poco, pero bueno. Pero bueno. Sí. Esto es lo que sustituye, perdonad, al ciclo termodinámico que tenemos aquí. No se quema nada. Y por lo tanto no hay entropía, no hay calentamiento adicional y los gases de efecto invernadero, pues nosotros hemos tenido la suerte de tener contactos con don Carlos Sánchez López, que es profesor emérito del Departamento de Física de Materiales de la Autónoma. Y nos dio una conferencia preciosa, yo os animo a que la veáis. Esto es una foto del laboratorio, que recuerda mucho los laboratorios antiguos, ¿verdad? Ellos están buscando disociar el agua con energía solar, pero de forma directa, no con la energía que produzca un sistema de energía fotovoltaica, no, en unas celdas especiales la energía del fotón rompe la molécula de agua. Sí, igual que la función clorofílica de las plantas. Pues más o menos, sí. Ellos inventaron esto. Sí. Lo que pasa es que no tenían dinero para poder patentarlo y ahora Sí, los japoneses. lo tienen los japoneses. Claro. Están desarrollando toda una tecnología para que esto pase del laboratorio a casa, ¿verdad? Y se lo ofrecieron a un montón de industriales españoles, Sí, pero y les decían que vale, que le diesen 20 al mes siguiente, ¿no? O sea, que lo hiciesen en la universidad y se lo vendiesen a ellos. bueno, aparte de esto, los vectores son energía acumulada. Y vamos a hablar de otro tipo de acumulación, pero en último término también es un vector. Lo que ocurre es que el vector tiene ese sentido lingüístico de que se puede mover, ¿verdad? Lo puedes llevar. El hidrógeno lo metes en un camión, lo llevas. Sin embargo, la acumulación es otra cosa.
Son baterías, supercondensadores, aire comprimido, bombeo de agua en los embalses, calor en sales fundidas. Esto se utiliza en las centrales termosolares. Para dar servicio durante las 24 horas, hay una parte de la energía que se utiliza para calentar y fundir sales. Luego, cuando ya el sol se pone, la central sigue en funcionamiento utilizando el calor de las sales fundidas. Las baterías eléctricas no son las baterías como las de un coche, pero son supercondensadores, etcétera, etcétera. Para que veáis, en el Plan Nacional, del que hablaremos enseguida, el almacenamiento de energía, el año 2019 son megavatios instalados. Hay 6.000 megavatios. Ojo, porque aquí hay centrales hidroeléctricas. Centrales hidroeléctricas de gran porte. Y se quiere llegar a los 18.000, es multiplicar por 3 la energía almacenada. No es energía nueva, es energía que ya se produce, pero la vamos a tener disponible. Estos son bancos de baterías. Esto está en Barasoain, hombre, pues esto es 0,7 megavatios. Almacena 1 megavatio de potencia durante 0,39 megavatios durante 1 hora. Y durante 20 minutos entrega 1 megavatio, son 1.000 kilovatios. Está unida a un generador eólico. Esto es un banco de baterías mucho mayor. Estos son 50 megavatios. Perdón, no. Sí, 50 megavatios. Y estos son las típicas aprovechamientos en los embalses. Hay agua de un embalse que se bombea y se sube arriba. En España hay bombeo mixto, bombeo puro. Aquí prácticamente no hay aumento notable, pero en bombeo puro se va a multiplicar por 2. Bien, estos son, digamos, unas pinceladas técnicas para que veáis que ese objetivo que nos proponemos, que parece imposible, de aumentar, mejorar el nivel de vida de todo el mundo, prácticamente de todo el mundo, no el nuestro, sino el resto del mundo, sin aumentar la emisión de gases de efecto invernadero, es posible, por lo menos técnicamente. Yo diría incluso que hasta económicamente, pero bueno, vamos a ver algún dato más. Vamos a ver qué ocurre en el mundo, y por gran diferencia, el petróleo, el carbón y el gas son las fuentes de energía que hoy en día son mayoritarias. Hablamos de energía primaria y estas cifras son exajoule, son cifras gigantescas. Son 418, 628 exajoule. Y lo tenéis aquí, que están suministrados fundamentalmente por petróleo, gas y electricidad. Bueno, no, y carbón. Petróleo, gas y carbón. Después la biomasa, calor, aquí una cantidad muy pequeña. Esta es una visión global que ha ido aumentando del año 90 al año 2020. Ya veis. El uso de carbón, 26%. Sí. Aquí hay una de las incógnitas grandes que vamos ahora a intentar explicar. Bien, como decíamos en un principio, tenemos que producir megavatios. El megavatio que no se produce. Eso solamente se puede hacer mediante mejora de eficiencia energética en toda la cadena, en toda la longitud.
vamos a ver ahora. Estos son datos globales de energía primaria y se miden como cantidad de petróleo equivalente necesario para producir $1 de PIB. Y bueno, hace el año 90 hacían falta como 0,17, 0,18 kilos de petróleo para producir $1 de riqueza, de PIB. Hemos bajado prácticamente a la décima parte. Ay, perdón. No. Hemos bajado bien, pero no a la décima parte, perdón. Me he equivocado. A 0,10, 0,12. De 0,15 hemos bajado aquí. Estas son, digamos, cifras de intensidad energética global de todo el mundo. Lo publica Enerdata, puedes entrar aquí, ver la web, para ver, digamos, qué garantía tienen los datos estos. Que no lo dice cualquiera. Bien. ¿Existe algún dato que pueda relacionar la huella de carbono que produce, por ejemplo, un generador Sí. O una placa fotovoltaica Sí. y la huella de carbono que se necesita para poder producir Claro. ese aerogenerador, Claro. transporte? Efectivamente. Sí, ¿Existe existe, claro. A lo mejor la huella de carbono de la producción del aerogenerador Claro. y de su transporte, almacenamiento, desecho, etcétera, Claro, equivale no, a lo esa- que es capaz de producir a lo largo de su vida. Agustín, entenderás que esa es la primera reflexión que se hace un ingeniero. Sí, bueno, ya Vamos a hacerlo, sí, pero merece la pena. No vaya a ser que sea peor el remedio que la enfermedad. Claro. Eso se hace. Y vamos a ver ahora la evolución de las emisiones. Bien. Estos son, digamos, los planes de producción. Hay una parte, obviamente, hasta aquí ya es pasado. Es el pasado. Y de aquí en adelante es el futuro. Y lo que se espera es que hacia 2030 se alcance el pico de producción de energía primaria. Luego no vamos a dejar que esto siga creciendo como veíamos al principio. Hasta el 2030 tenemos para empezar a bajar. Y de hecho hay cosas que ya llevan bajando varios años. El carbón, por ejemplo, el petróleo y el gas natural va a llegar prácticamente. El punto alto estaba aquí, un poquito antes del 2030. ¿De acuerdo? Luego ya estamos en el camino de conseguir el objetivo. Tenéis carbón, petróleo, gas natural, combustibles nucleares. La geotérmica desde ahí prácticamente ni se ve, que está aquí en la línea. La biomasa, la hidráulica. Esta es la solar térmica, la termosolar. La fotovoltaica, la verde, es la fotovoltaica. Daros cuenta que va cogiendo lo que se pierde de carbón, lo va absorbiendo la energía fotovoltaica y el viento. Datos globales. Y España, como no puede ser de otra forma, va en esta línea, pero vamos a verlo un poco mejor. ¿Para qué se hace toda esa cantidad de energía? Tenemos para el transporte, los edificios, la industria y usos no energéticos y varios. Y lo mismo, estos son exajulios por año. Y hasta 2030, a partir del año 2030, empieza el declive. Sin embargo, en el transporte se va a disminuir, porque se va a pasar al coche eléctrico. En los edificios aumenta la cantidad de energía. Sin embargo, en la industria se estabiliza o incluso disminuye un poco. Y esto es importante ver. Estos son el consumo global de energía a final del año 2050.
y son exajulios, y veis que, bueno, pues hay cosas que la bioenergía, esto me quiero orientar porque si no, esto es carbón, pero veis CCUS. El CCUS es la captura del CO2 no del aire, sino de la salida de gases de las centrales que queman carbón. Ahora lo vamos a ver mucho más en detalle, cómo se puede hacer, pero aquí hay un jugador del que no hemos hablado todavía, que es China. China apuesta por una tecnología que están desarrollándola, que es la captura del CO2. Y es posible que cambie el panorama, haga cambiar el panorama, que sea como el jugador de fútbol que mete 3 goles seguidos, ¿eh? El gas natural. Estos son, digamos, 2 planes. El cero net. El cero net es que no se va a emitir más CO2 que el que la atmósfera pueda absorber de forma espontánea. Está aquí. Y sin embargo, este es un plan rápido de tomar medidas rápidas para bajar las emisiones. Bueno, ya hemos visto el mundo. Ahora vamos a ver, España, ¿en qué liga está jugando? ¿A qué juega España? Lo vimos ya la semana que hablamos de la reducción de gases de efecto invernadero. Ahora hablamos de energía. Y en energía hay 2 planes. Este es un plan que el gobierno lo ha repetido, lo hizo en el año 2020 y ha vuelto a hacer una edición modificada en el año 2023. Luego, no voy a entrar en discutir qué diferencias hay de lo que se decía en 2020 y lo que se dice en 2023. Vamos directamente a lo que decimos en 2023. Se quiere mejorar, bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al 2005 tienen que bajarse el año 2030 un 55%. El 48% de las energías, el 48% del uso final de la energía va a provenir de energías renovables. Esto es mucho. Es prácticamente la mitad de la energía que se consuma viene de energías renovables. En la producción de electricidad se va a hacer el 80%, 81% procedente de energías renovables. Y la eficiencia energética es una medida, digamos, muy amplia, porque afecta a todo, a la industria, fundamentalmente a la industria. Es la mejora de la eficiencia energética. Mejorar los aislamientos, mejorar las conducciones, mejorar la distribución, mejorar incluso, daros cuenta que, bueno, aquí no lo hablo, en España tenemos una distribución, un consumo diario de electricidad que es irracional. Consumimos mucho de día y no consumimos nada de noche. Cero patatero. No es cero patatero, pero es cero. Y claro, ves el de Francia, y Francia tiene una base industrial muy grande. Luego de noche, esa industria está funcionando. Y por lo tanto, las fuentes de energía no se paran de noche. Están produciendo energía. Hombre, España tiene la salida que la energía que produce la puede exportar. Todo hay que decirlo, ¿verdad? Pero hay ese tipo de matices que hay que considerar siempre. La energía, vamos a ver. Si os acordáis del gráfico de la intensidad energética global, en el año 2020, donde acaba el gráfico de España, tenía un valor de 0,20. No, de 0,10. Esperad un poquito porque lo veo enseguida. Pero está aquí. El año 2019, en el mundo, la intensidad energética era 0,12 o 0,11.
¿de acuerdo? Pero en España, eso lo teníamos en el año 90. Bueno, mejor todavía, ¿eh? Estamos mejor todavía que lo que el mundo tiene ahora en 2019. Y España quiere bajar a 0,06 kilos de petróleo para producir una unidad de PIB. Y el objetivo hasta el 2030 es seguir bajando un 2,7% anual. Y aquí hay un tesoro escondido. Hay un tesoro escondido. Y es que esto es un beneficio para el empresario. Cuando se mide la eficiencia, lo que te encuentras es la ineficiencia. Luego, cualquier empresario, si es un señor empresario, tiene que luchar contra la ineficiencia. El Plan Nacional, vamos a ver, es que yo no he hecho énfasis en que todo esto se llama Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC, y sale ya en la prensa en muchos sitios. Luego, acordaros que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Es muy curioso, un plan que se desarrolla a la vez. Y nosotros hablamos del aspecto del clima, la vez anterior, con la reducción de gases de efecto invernadero, pero que en paralelo, en páginas cercanas, se está hablando de la energía. Bueno, pues todo esto viene en el plan, ¿no? Esto es de Enerdata. Pero en el plan, por ejemplo, se va a ver ahora que la dependencia de España importamos, digamos, las fuentes de energía. Importamos petróleo, importamos carbón, un 74%, y se quiere pasar al 51%. Otra cosa, esto es muy importante, esto va en línea con lo que acabamos de decir. España quiere ser un país que gaste menos energía y que por lo tanto produzca menos energía. El año 2019 eran 120.000, es que no sé la unidad. Bueno, queremos bajar a 105.000. A 105.000. En 2030. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque vamos a hacerlo mediante mejora de la eficiencia energética. Y sobre todo vemos que vamos a pasar, por ejemplo, las energías de origen de combustibles fósiles en 2019-2020, ahora como quien dice, tenemos esta proporción, pero vamos a bajar hasta aquí. La nuclear, que está aquí, vamos a reducir ligeramente, no ligeramente, de forma muy significativa. Lo que vamos a hacer es aumentar enormemente las renovables. Vais viendo que ese objetivo que parece contradictorio, que veíamos en un principio, aumentar la producción de bienes y servicios sin aumentar en la misma medida las emisiones de gases de efecto invernadero, supone que vas a mejorar la eficiencia energética, que es un beneficio para todos, ¿verdad? Este es el plan. El plan lo podéis ver, se consulta en internet y tienes el plan completo. Son unas 200 páginas de ese orden. Pero aquí, línea a línea, es muy interesante ver. Vamos a ver. Es que yo esto lo tenía de otra forma. La eólica, bueno, esto lo vamos a ver después más en detalle, pero solamente cuatro pinceladas y después lo vemos, ¿eh?
La eólica, que ahora tenemos 25.000 megavatios instalados, produciendo, estos no son kilovatios o megavatios hora, estos son potencia instalada. Va a subir más o menos como 3, multiplica por 3. Pero la solar fotovoltaica va de 8.000 a 76, multiplica por 9. Esto es lo importante. La termoeléctrica multiplica por 2 la termoeléctrica, se van a seguir construyendo centrales solares, pero que producen electricidad en un ciclo termodinámico. No es lo mejor, pero bueno. La hidráulica apenas cambia porque no hay capacidad, no hay embalses, no hay sitios en España para hacer muchos más embalses. El carbón desaparece. Dentro de pocos años ya no se va a quemar nada. El ciclo combinado continúa con el parque que hay en centrales de ciclo combinado, se puede seguir funcionando. La nuclear va a ir disminuyendo y el almacenamiento es lo que os decía, que se multiplica por 3. ¿Qué os parece? Este es el plan español. No aparece ahí el hidrógeno. Ahora viene. Bueno, esto es ver la evolución de cada una de ellas, porque aquí lo que tenemos es una ventana temporal del 20 al 30, 10 años. Sin embargo, aquí lo tenemos del 20, sí, es lo mismo, ¿verdad? Pero vas viendo la evolución. Es lo mismo del PENIEC, ¿no? Bien, en el consumo de energía, les decíamos antes que queremos que al final del 2030 sea el 48%. Este es el objetivo. Vamos a ir avanzando poco a poco. Este es el ahorro que se va a conseguir anualmente, y la cifra total durante todo este periodo de tiempo van a ser 53.000 kilotoneladas, 53.000. A ver, ¿cuántos millones de toneladas es esto? Estos son kilotoneladas. Estos son 53 millones de toneladas de petróleo en su equivalente energético. Van a ser petróleo, o carbón, o energía eléctrica, o energía de lo que sea. Bueno, esto es por sectores. En el transporte el 38%, en la industria el 28%, la pesca en el sector terciario, la industria, los servicios, el primario no lo trae. Bueno, esto es otra cosa, ¿no? Medidas que se van a tomar, pues por ejemplo, esta es mejora en la tecnología y sistemas de gestión de procesos industriales. En la industria, bueno, estas son ya medidas no cuantificadas, organizaciones comerciales, soluciones inteligentes para el consumidor de energía, ciudades y comunidades inteligentes, uso de energía renovable en edificios, aislamiento térmico. Bueno, esto lo pasamos. Aquí hablo yo, digamos, de este hueco que tenemos de consumo. Estos son las 10, las 12, las 2, las 4, las 6, las 8 de la noche. Y el consumo, como veis, cae de forma radical. Y después el consumo sube durante el día. También os digo que la energía que aquí se podría haber producido se exporta. Son emisiones que se quieren eliminar. La vivienda, la rehabilitación de vivienda, pues se quiere que en el año 2000, ahora en el año 2020, 21, 22, 24, son 45.000 viviendas. ¿Conocéis el barrio de San Blas? Sí. ¿Habéis pasado últimamente? No. Pues es como de ir a Marte. Sencillamente porque las casitas, los pisitos aquellos de San Blas
eran, oye, lo que se hacía en tiempos de Franco, con materiales y sobre todo... Malísimo. Estamos viviendo allí 3 años, yo. Sí, sí, mucho frío. Sí, cuando era estudiante. Bueno, pues, Era lo único que me podía bueno, pues lo que han hecho es un aislamiento, pero por fuera. Sí. Han puesto no el aislamiento por dentro de la vivienda, sino por fuera. Y fuera tienes todo el espacio que tú quieras. Entonces puedes poner medio metro de aislamiento. Han puesto ascensores por fuera. Pasas por allí y dices, hombre, esto era San Blas. Y esto es un ahorro enorme, que en este caso lo pagan los inquilinos. Perdón, el coste lo financia el gobierno, pero si no se hiciese es que los vecinos tienen una factura del gas y de electricidad debido al mal aislamiento que tenían las viviendas. Bueno, impacto en el PIB, y esto ya lo terminamos, se mide incluso hasta qué influencia tiene el Plan Nacional Integrado en las familias, digamos, con más recursos o con menos recursos. Bueno, pues ahora podríamos ir elemento por elemento, las energías que tenemos, pero ya os digo que realmente aquí lo tenemos todo. El Plan Nacional, en el carbón, por ejemplo, ya habéis visto que se va a cortar. La nuclear de fisión, hay una reducción rápida que es por menos 2,3 en 2030. Se reduce a la mitad. La fusión es la incógnita. ¿Tiene sentido continuar con su desarrollo? Ahora, estas son las no renovables. Las renovables, la eólica, aumento del multiplicado por 2,5. No es por ciento, esto es multiplicar por 2,5 la potencia instalada. La solar, termoeléctrica y solar, muy rápido, multiplica por 9 la potencia instalada. La hidráulica está estabilizada. No se puede, no hay... Bueno, ya no soy experto y no sé hasta qué punto no se podría forzar a utilizar más espacio para almacenar agua, pero hay un capítulo que lo veremos de las mareas y las olas, y yo digo, es algo más que curiosidades, porque hay algunas centrales digamos, de servicio a pequeñas poblaciones, que es una solución muy buena, ¿verdad? Las olas, energía. La primera que se hizo en Europa fue en la RANS. La RANS, sí, ahora lo vamos a ver. Y después, la bioenergía y los residuos, que también son fuentes de energía. Después la geotérmica, energía para el transporte, lo vamos a ver. La polémica del coche eléctrico, que aquí hemos empezado a ver un poco. Los biocombustibles, el hidrógeno, el transporte aéreo y lo esencial. Bueno, pues entonces, vamos a ver aquí, mirad. El carbón, el petróleo y el gas natural, el futuro es que pierdan de forma progresiva en España, ¿se entiende? Y en el caso del carbón es reducir a cero. El petróleo va en línea, en paralelo con la implantación del coche eléctrico. Luego, según vaya el coche eléctrico cogiendo auge, el petróleo irá bajando. La energía nuclear, habéis visto que el plan es de reducción. La fusión, bueno, ahora la eólica, por ejemplo... La fusión es el futuro de la humanidad. No. Sin lugar a dudas. No. Sin lugar a dudas. Sería, mira, cualquier actividad humana supone consumo de energía. Y construir una central nuclear de fusión supone un consumo de energía y de materiales inimaginable, con una huella de carbono que no te la levantas ni imposible. Entonces, claro... Se ha avanzado en el CER, se ha avanzado muchísimo en los últimos 20 años. Y yo creo que están a punto de conseguir... Espera, que te lo voy a enseñar. Sí. Este es un esquema
de una central de fusión con su correspondiente ya el ITER. Aquí se ve una persona. Esos son los niveles de investigación originales. Pero eso ha cambiado muchísimo. Esas Sí. fotografías que tienes ya hace 25 años. Claro, claro, cuando se empezó a hacer. Cuando se empezó, yo trabajé allí. Bueno, O sea que, no entro en los principios de física, pero bueno, son varias etapas de calentamiento. Hay un calentamiento óhmico, se puede pasar con corriente eléctrica, después se pasa. Pero bueno, vamos a ver. Para el 2035, el primer plasma para el 2025. Y todo esto ya se ha quedado muy atrasado. Fase de puesta en marcha. Todavía llevamos una década de retraso. es cierto. Pero digamos, el quid de la cuestión está siempre en los ciclos termodinámicos. Con energía nuclear no se puede impulsar un coche. ¿De acuerdo? La energía nuclear es calor. No se puede freír un huevo. La energía nuclear la tienes que transformar en electricidad, por ejemplo. Pero claro, ¿qué medios hay de transformar la energía nuclear en electricidad? Pasar por un ciclo termodinámico. Ya las explico. Porque se está muy cerca del límite en el que sale más cara la electricidad, no compensa. Pero bueno, todavía, como es gran experimento de prestigio, se puede seguir porque se podría. Pero cuando le metas el coeficiente de corrección, porque al final el ciclo termodinámico es inamovible, es un principio de la naturaleza, no es un capricho de las personas. Luego te sales de... Este es el problema. Vamos a ver. Termodinámica. Otra vez. Hay un principio que no lo pongo aquí. Hay un principio, el primero, que es la energía ni se crea ni se destruye. Pero después hay un segundo. Que siempre que hay un proceso de pasar calor de una fuente a otra, y en ese proceso se genera trabajo mecánico, se produce entropía. Y que el rendimiento, nos pongamos como nos pongamos, es este de aquí. Y que claro, siempre es menos, claro. Y que el rendimiento lo tienes aquí. Luego, una central nuclear de última generación, de todo lo que tú quieras, como es una turbina de gas a estos grados de Rankine, tiene... Una turbina de vapor. Claro, una turbina de vapor, claro. Luego están ahí, ya lo sabemos. Claro. La energía, vamos a ver. A mí me gustaría que sacáis del seminario, como os decía en un principio, cuatro ideas, ¿verdad? Hay libros sobre entropía maravillosos, te lo explican de una forma bastante profundos, ¿verdad? No como digo yo aquí, si me ve esto mi profe de termodinámica, me quita el título. Hay en YouTube una conferencia de Carlos Juárez, me parece que se llama, del CSIC, muy simple de entender y que es maravillosa. Voy a ver si la veo. Bueno, pues entonces, vamos a ver. Lo que nos tiene que quedar claro es que cuanto más, no será, y cuanto antes demos pasos para eliminar de todo el panorama los ciclos termodinámicos, ya sé que es fácil decirlo y que todo esto tiene un coste, tiene muchos costes. Como decíais antes, Agustín o Isabel, todo esto que está construido, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues eso entra en la cuenta. El Plan Nacional
integrado, plan de acción integrado de energía y cambio climático lo tiene en cuenta. Yo no puedo empezar aquí ahora con tanto refinamiento, pero lo que sí puedo deciros es que esto es inasumible. Esas riadas de coches que están calentando el aire. Y por casualidad nos llevan a no sé dónde ahora, como segunda... O sea, tienen como objetivo calentar el aire. Y a qué caliento el aire te llevo a no sé dónde, ¿verdad? para no quedar mal. Luego, cualquier esfuerzo que se haga por abandonar todo esto tiene sentido por lo menos técnico, y tiene sentido económico, y tiene sentido político. Bueno, la eólica, para que veáis, aquí también se da el fenómeno de China. China siempre aparece como el máximo contaminador y el máximo productor. Y esto hay que verlo, pues, con la corrección correspondiente, que China es un país que tiene 1.200 millones de personas, y España, que está aquí, pues somos 40 y tantos millones. Lo que hay que ver es la curva de crecimiento, la inclinación de la curva con la que crece. Y claro, China pues tiene un desarrollo industrial enorme y hace unas inversiones enormes. Y estos son, digamos, esto es potencia producida, energía producida, son teravatios multiplicado por hora. En España queremos subir de 25.000 megavatios a 62.000 megavatios. China es 1000 veces más. En España, el Ministerio, y ahora vamos con el hidrógeno, España tiene un parque de generadores eólicos considerable, moderno, y está produciendo muy bien. Pero, dadas las características de la costa española, que es muy profunda, a poca distancia, no se ha explorado o se ha hecho muy poco en las instalaciones en el mar. Y realmente, un factor muy importante en la energía eólica es el rozamiento, la pérdida de energía del viento por rozamiento contra la tierra. Sin embargo, en el mar eso no existe, o es mucho más pequeño, y por lo tanto los generadores en el mar son mucho más económicos. Luego, el objetivo, no sé si está en el PNIEC, porque como es tan grande, entre 1 y 3 gigavatios de eólica flotante en el mar, y hasta 60 megavatios de energías del mar, pensando no solamente en la energía eólica, sino en la energía de las olas y de las mareas. Estos son los proyectos de energía eólica, los 10 más importantes que hay ahora, en el año 22-23. Estos son 600.000, unos 1.200 megavatios. Bueno, pues veis que va desde Cuenca hasta Zamora. La fotovoltaica, empiezo diciendo que ha habido un cambio legislativo en España por el cual los ciudadanos de este país tienen el derecho de producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable. Había sido necesario un cambio legislativo, una directiva, y claro, esto ha roto las barreras, porque ahora estamos viendo en Tres Cantos y en Azlejos, ¿verdad?, una proliferación de pequeñas instalaciones domésticas. El autoconsumo y las comunidades de energía,
porque hay comunidades de vecinos que hacen la instalación en conjunto y por lo tanto tienen más posibilidades de negociar con el constructor. Viendo este mapa, pues da no sé qué el tiempo que nos hemos tardado en darnos cuenta que España es una potencia mundial en energía solar. La energía solar, hay que reconocer que hay un sector que está olvidado, que es la energía mediante líquidos acumuladores de calor, sin concentración, que es el típico panel solar de agua caliente, para agua caliente sanitaria, que fue bastante corriente en toda la costa de Valencia, Alicante y tal, ¿no? Que no ha desaparecido, pero que es poco lo que hay. Y es mucho más económico que digamos, os digo de lo de concentración, estos son grandes instalaciones para producir agua caliente, para procesos industriales de alimentos, etc. Pero el coste de kilovatio hora, entendiendo bien que no es electricidad, que es agua caliente. Y por lo tanto, para viviendas, pero con bomba de calor para refrigeración y climatización. No obstante, bueno, lo de alta concentración produce vapor y electricidad. Bueno, pero realmente lo que llama la atención a mí, por lo menos, es el aumento enorme de los paneles solares. Esto hay una charla, hay 2 charlas de Jesús Laborda, pinchando aquí también podéis, o simplemente entráis en la web de Universidad Popular y buscáis por Jesús Laborda o la fotovoltaica en el autoconsumo y tienes ya la charla con un montón de información que yo aquí no reproduzco. Estos son los sistemas que hay. Este es el gran olvidado de la energía solar. Son placas solares que no producen electricidad, sino simplemente calientan agua. Bueno, pues aquí otra vez China pues se dispara. En Alemania producen más energía solar que en España. ¿Veis? Y los planes, antes os lo mostraba, lo tenéis aquí también, de 8.000 pasar a 76.000. Y la termoeléctrica, pues también. Esto es ahora qué proporción de la energía primaria procede de energía solar. Y España es la primera. Es el 5 y pico. Esto es poco. Es poco. Y bueno, es el consumo per cápita. Y bueno, pues por ejemplo, China tiene menos consumo per cápita que España de energía de origen solar. Bueno, es que esto es repetir. A ver, las mareas, esto es la RAMS del año 66. Y tienes aquí el esquema de la central y la turbina. Es una turbina de doble sentido. Genera cuando sube la marea y produce cuando baja, cuando se vacía. Y el límite que tiene, o el gran obstáculo, que hay pocos sitios en el mundo con mareas suficientemente energéticas como para poder hacer, sobre todo después que coincida, que haya una especie de laguna, una bahía muy cerradita para que con un muro corto se pueda hacer. Bien, hay otro sistema que está en marcha en España, en Guipúzcoa, en Motrico. Y digamos, veis, esto es un rompeolas del puerto. Y adosado al rompeolas
hay una especie de cáscara de hormigón que baja hasta un nivel bastante bajo, por debajo del nivel del agua. Y bueno, cuando las olas golpean por aquí, aquí se produce una entrada de agua que comprime el aire y lo impulsa hacia arriba. Y la turbina es una turbina como esta que hay aquí, genera electricidad. Pero cuando se retira la ola, el nivel del agua baja, produce una depresión, el aire entra a presión y mueve la turbina. Son turbinas especiales porque tienen que girar siempre en el mismo sentido. Y entonces tienen que hacer un giro de los álabes. Este es un sistema que está en funcionamiento y produce 600.000 kilovatios hora al año. Tiene 300 kilovatios. 300 kilovatios es una potencia muy, muy bonita, muy bonita. Bueno, pues de hidráulica no vamos a hablar mucho más porque esto ya lo hemos visto. En España, como veis, desde el año 70 apenas ha cambiado la cantidad de energía. Estos son teravatios por hora. De hecho, ha habido algún año que ha bajado. Y el proyecto es pues, mantenerse, subir un poquitito. Bueno, y los residuos y tal. Aquí lo que quiero hablar es fundamentalmente de la geotérmica. Vamos a ver. Hay una fuente de energía inagotable, que es el sol, está claro, ¿verdad? Pero hay una fuente igualmente inagotable que es la propia tierra, el propio terreno. Para que algo pierda la energía tiene que estar en el cero absoluto. Y eso en la tierra no se da. La tierra está pues, a 12 grados, 14 grados, la tierra, digamos, lo que se puede arar, lo que se puede. Y entonces hay varios sistemas de aprovechamiento de esa energía. Mediante bomba de calor, Y ahora vamos a ver cómo se puede hacer. Hay un recurso, son las instalaciones someras o de baja temperatura. Sí, bueno, someras, a 1 metro de profundidad, como máximo a 2 metros de profundidad, como máximo habla de 250 metros, pero las instalaciones que yo conozco son, oye, le das una palabra y llegas a la instalación, menos de 2 metros. Y entre campos hay varias, a 115 metros. Sí, esas son las del grupo de viviendas, sí, aquí lo decimos. Ahora lo vamos a ver ahora mismo. De baja temperatura están a... Esto no es temperatura. Sí, es temperatura. De 1500 a 2000 y pico metros, que también los hay, la temperatura llega hasta 100 grados de la fuente de calor, la tierra, o si hay aguas, etcétera, está a estas temperaturas. Hay una temperatura media de 100 a 150 y se alcanza ya profundizando hasta los 4000 metros. Es prácticamente un pozo de petróleo. Y a alta temperatura hay que ir buscando zonas geológicamente activas en las que hay aporte de energía. De 1500 a 3000 y son más de 150 grados. Aquí se hicieron sondeos. Sí, aquí lo tenemos, ¿veis? Aquí, por ejemplo, veis un mapa en Tres Cantos, San Sebastián, en Geomadrid, hizo aquí una, y en casa de Juan Núñez, que está por aquí, por el sureste. Son datos del IGME, del Instituto Geológico Minero, y para que veáis, hay alta temperatura, que son estas de aquí, esta zona, esto es Salamanca, me parece. Esto ya es este es el cinturón pirítico de la penibética. Esto es, digamos, en Cataluña, hacia los Pirineos,
Después de media temperatura ya hay mucho más. Son grandes áreas en España. Y de baja temperatura, no, de baja temperatura es esto de aquí. Pero después, por toda España, aquí en el mapa no se puede poner, son instalaciones pues, en jardines, en parques de empresas. Vamos a ver un ejemplo. Estos son vecinos nuestros, están aquí en Tres Cantos y tienen una instalación de 400 kilovatios. Es muy respetable ya. Entonces, el captador trabaja centralizado con una salida de 8 bombas geotérmicas. 8 bombas. Bayan te da, digamos, lo fabrica Bayan. Yo tengo una de gas y son buenas. Pero el sistema se basa en el principio de la bomba de calor. En la naturaleza hay sustancias que cambian de fase a temperaturas anormalmente bajas. El agua cambia de fase a los 100 grados, pero hay en los frigoríficos, los freones, los HFCs, cambian de fase a nada, a 5 grados. Luego, esas sustancias las podemos manejar de esta forma, la bomba de calor. Las inyectamos en un sistema de circulación por la tierra, por ejemplo, y cambian de fase. Pasan de líquido a vapor. Y en la bomba de calor entregan ese calor que tiene el vapor a agua, por ejemplo, o al climatizador. No olvidéis que todo tiene energía térmica, todo. En la naturaleza no hay nada que no tenga energía susceptible de ser aprovechado. Igual que veíamos el invento genial del sistema de aprovechamiento del hidrógeno, la oxidación catalítica del hidrógeno como fuente de energía sin pasar por un ciclo, este otro es un invento genial. Esto lo tienen los frigoríficos desde hace, y se sabe la de años. El frigorífico coge el calor de dentro y lo saca afuera. No es así, ¿eh? O coge el aire y lo saca. Hace este efecto. Bueno, esto ya terminamos. Bueno, vamos a terminar ya. El mes que viene se pone una instalación de geotermia aquí en Tres Cantos. Ah, sí, ¿eh? Muy pequeñita, sí. Para 35 apartamentos en la rotonda. Es el cohousing, centro de convivencia de Tres Cantos. Se pondrá en marcha en marzo. Y está el edificio terminado. Bueno, vamos a empezar ahora con energías para el transporte y ya terminamos enseguida. Lo que veíamos antes en la tabla de eficiencias era escandaloso, pero esto es igual de escandaloso o más. Esta no es muy escandalosa porque estas son las emisiones en gramos por milla recorrida en vehículos, dependiendo de si es combustión interna, de gasolina, de diésel, de gas natural, etcétera, de hidrógeno comprimido, etcétera, etcétera. Pero cuando en pila de combustible de hidrógeno que se ha producido por electricidad de la red, no por medios renovables, sino de la red, es mucho peor que ningún otro. ¿Ves? Aquí. Luego, ojo, todo esto ya tiene cierta del año 2006. Luego, la validez es relativa, porque todo el mundo sabe que todo esto ya no tiene viabilidad. La gasolina, el diésel, el gas natural no tiene futuro, por así decirlo. Y ahora vamos a discutirlo un poco más.
Sin embargo, el hidrógeno no puede hacerse así. Bien. Este es el rendimiento de la cadena de combustible, la columna vertical, el rendimiento del propio motor del vehículo y el rendimiento total, que es el producto de ambos. Y fijaros que nunca llega justamente, nunca pasa del 20, hay algún caso en que sí, es pila de combustible de hidrógeno. Ya no es hidrógeno producido con electricidad de la red. Y por lo tanto, el rendimiento ya pasa del 20 en célula de combustible. Pero es hidrógeno reformado con vapor. Probablemente el rendimiento no es muy bueno. Y ahora, tiene combustible de hidrógeno en electricidad de la red y veis que el rendimiento es muy bajo. Es más bajo que el de la gasolina. Un coche movido por hidrógeno no tiene por qué ser más eficiente que uno de gasolina. Y por eso, estos son datos, digamos, no son del PENIEC, y son datos globales y nos muestra cómo el sector del transporte, las cifras son en petajoule al año, petajulio, ¿verdad? Bueno, pues el año 2015, el 94% del parque de transporte de todo el mundo se mueve con combustibles fósiles y solamente el 4% con energías renovables. Y la idea es que en el año 2050 aquí hay una serie de cambios que van a consistir, en primer lugar, y es muy importante ver que la cantidad de energía va a disminuir. Disminuir la cantidad de energía requerida por el transporte en el año 2050. Y hay varios factores que intervienen. No solamente el ahorro de energía, sino la reducción del número de coches. Vamos a verlo enseguida. Sin embargo, del 94 pasamos al 33. Luego, esto es fundamentalmente petróleo. Luego, un tercio de los coches, camiones, autobuses, etcétera, se van a mover con gasolina y gasoil, todavía en el año 2050. Y el 58% con coche eléctrico, coche por hidrógeno, líquidos, biofuel y biogás, y electricidad que no procede de renovables. Este es el plan global. Se reduce el consumo de petróleo, aumenta el consumo de electricidad y la suma de ambos, la suma de todo, se reduce. Un petajulio son 10 elevado a 15 julios, son 2,78 por 10 elevado a 8 kilovatios hora. O sea, no quiero entrar en... Y bueno, esto es ahorro en España, ahorro en España. Y por el transporte va a ser el 38%. El sector del transporte consume aproximadamente un 38% de energía final. Unos 30, bien, vale. Vamos a ver. Yo os decía que aparte del ahorro de energía, mediante la mejora de la eficiencia energética, hay otros elementos que van de forma lenta, pero se van desarrollando, van a contribuir a la reducción del consumo de energía. Es el coche guiado por ordenador y el coche compartido. Y el cambio del transporte por carretera por Renfe. Pues también, hombre, claro, sí, pero esto, digamos, es un ejemplo. Sí, hombre. El coche guiado por ordenador todavía no está en carretera de forma habitual, ¿verdad? Pero aumenta enormemente la eficiencia de la conducción.
conduce un ordenador y por lo tanto sabe en cada momento los coches que hay en la carretera, los que están lejos, los que están cerca, quién adelanta a quién, en las rotondas, entra a la velocidad máxima compatible con todo el mare magnum que hay, ¿verdad? No tiene que andar frenando, ni viendo, ni nada. Ni soltar al que pasa por delante, ni nada. Claro. No se pierde energía. Y el coche compartido. Esta es una historia que BMW estima una reducción del 30 al 50% de los coches actuales. Número de coches, ¿eh? Transporte público. Pues también. Vamos ahora a la electricidad. Los sistemas de propulsión van a ser eléctricos. Para que veáis aquí, el otro día estaba hablando con una señora que me decía que se rumoreaba. Estamos terminando ya, ¿eh? Son y cuarto ya, ¿eh? Sí, sí. Ahora terminamos. Solamente esta pincelada. Que el coche eléctrico que no se vende, porque tiene problemas de no sé qué, no sé cuánto. Fijaros, estos son datos globales. Y por lo tanto, pues aparece, obviamente, China. Estos son BEV, son vehículo eléctrico a baterías, y el otro es eléctrico enchufable híbrido, ¿eh? Pero después tienes ahora China, Europa, Estados Unidos y otros países, ¿eh? Y fijaros solamente en la inclinación de esta curva que se puede trazar imaginariamente aquí. Y estos son millones de coches. Y son coches eléctricos. ¿De acuerdo? Pero mira en España. La inclinación de la curva. La inclinación de la curva es exponencial. Y la inclinación de la curva de España es mucho menos que exponencial. Estos son nuevas ventas de vehículos eléctricos en España de 2030. Estos son ventas totales. Esto es porcentaje de las ventas totales. Porcentaje de las ventas totales. Y en España estamos del 5 al 7%. Y queremos llegar en el año 2030 del 15 al 24%. Cuando eso en el mundo, bueno, aquí no es porcentaje, aquí son millones de coches. Por eso, esos comentarios que se hacen sin datos a veces nos marean. Bien, pues el hidrógeno, por ejemplo, bien, esto lo hemos visto antes, ¿verdad? ¿Os acordáis? Aquí no hay ciclo termodinámico. Es una de las cosas que tenéis que ver. Todos los planes que tienen los países avanzados y España pasan por ir eliminando de forma paulatina los ciclos termodinámicos, donde se genera calor, ese calor expande un gas y produce movimiento. No, se saca la electricidad de forma directa de las sustancias. La pila de combustible tiene un rendimiento del 50%, ¿eh? O sea, la mitad del calor se va, la mitad de la energía del hidrógeno se va al calor. No, la electricidad está aquí. Es, digamos, hay un efecto adicional que parte de la energía la tienes aquí, sí. Un 50%. Pero es que esa energía... Digo, parece que por esto como si fuese la quinta maravilla, Sí. y es un rendimiento muy semejante a No. una turbina de gas. O Hombre, mira, me haces dudar y no te preocupes, que yo lo voy a investigar. Este calor, ¿de dónde sale? Aquí no se calienta nada. hay una reacción química que produce calor y electricidad. No, aquí no hay química, en absoluto. Hidrógeno y oxígeno de agua, es una reacción química. Sí, Electroquímica. ya, sí, pero realmente aquí tú no metes energía, te la da, pero aquí tú no la metes. No, la produce la reacción química. Es una reacción de combustión, en el fondo. Sí, pero que realmente es un calor que tú no lo estás metiendo al sistema, te lo da el sistema. Sí, Aquí, la disociación es catalítica.
Sí, pero que esta tecnología actualmente da un rendimiento del 50%. O sea, de la energía química que tiene hidrógeno, el 50% pasa a electricidad y el 50% pasa a calor. No, porque la membrana separa dos mundos totalmente independientes. Pero esos son datos reales, que dice que la gente que tiene estas pilas de combustión, hay coches que están funcionando con esto, claro. Y ya se sabe los rendimientos, se ha medido. Oye, pues mira, yo te agradezco el comentario porque habría que ponerlo aquí, efectivamente. Bueno, pues con todo esto, yo os vuelvo a agradecer vuestra presencia. Recordamos que el 28, en el 21 de marzo, tenemos una mesa redonda con el título muy interesante de Los jóvenes y el cambio climático. Cómo lo ven, cómo lo sienten, qué ideas tienen, qué grado de compromiso, qué grado de conocimiento, cómo se lo plantean. Es una mesa redonda a la que van a asistir las personas. Va a estar Fernando Valladares y otras personas de ese mismo nivel. Y bueno, simplemente yo os lo recuerdo. Y una profesora del instituto, sí. Y una alumna también. Hay una alumna, sí, sí. Para que estén representados los jóvenes. Los jóvenes, claro. Para que no sea yo el representante. Que si pueden asistir chicos de cuarto de la ESO, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, Sí. Si Manuel nos hace la sugerencia esa que el título ya es bien explícito, los jóvenes y el cambio climático, pero no es fácil encontrar jóvenes que tengan la paciencia la dedicación para dedicarla. Pero bueno, pues muchísimas gracias y espero, vamos a ver, estas cosas son muy complejas y yo os doy pinceladas. Cualquier duda, cualquier aclaración, la tuya es muy valiosa, porque yo he pasado por alto que salía la energía sale al final del átomo, pero bueno. Pues sí, que podéis mandar un correo o como nos conocemos todos y nos vemos por Tres Cantos, pues oye, yo con todo gusto os haré lo que yo sepa, lo que yo pueda. Vale. El icono de la universidad, falta la Universidad Popular. La última imagen que has puesto pones el icono de la universidad y luego Carmen de Michelena, pero lo pones Universidad Popular. Has cortado ya los 10. ¿Sabes lo que?